¿Sabías que un pequeño dulce de apenas unos gramos puede tener detrás siglos de historia, secretos de cocina y hasta leyendas? Hoy en Puro Proceso vamos a descubrir el mundo del mantecado, ese tesoro de la repostería española que parece sencillo, pero esconde mucho más de lo que imaginas. Y para que no esperes demasiado, vamos a empezar de inmediato con lo más emocionante. ¿Cómo se hace, paso a paso, este bocado que ha conquistado a generaciones enteras? Imagina que entras en un obrador lleno de aromas cálidos. Lo primero que notas es el perfume de la harina tostada, un olor que te envuelve y que anuncia que algo especial está a punto de suceder. Aquí comienza todo, con un ritual que parece sencillo, pero que en realidad requiere de paciencia, cuidado y tradición. La harina de trigo no se utiliza cruda, se tuesta lentamente en grandes bandejas o peroles de cobre, removiéndola sin parar para que no se queme y para que adquiera un tono dorado perfecto. Este momento es tan importante que los panaderos lo describen como escuchar a la harina, esperando el punto exacto en el que empieza a desprender un aroma intenso a cereal tostado. Si se pasa de tiempo, aparece el amargor. Si se queda corta, el sabor resulta plano. Solo con el equilibrio perfecto se logra ese carácter que distingue a un mantecado extraordinario de uno cualquiera. Mientras la harina se transforma, en otra parte del obrador, la manteca de cerdo ibérico también vive su propio proceso. No se trata de usarla tal cual, sino de clarificarla con paciencia, filtrarla para eliminar impurezas y dejarla reposar hasta que adquiera la textura exacta. Cremosa, suave, casi como una pomada. Los maestros confiteros incluso meten la mano para comprobar su suavidad, porque de esa consistencia dependerá que la masa se forme de manera uniforme. Si está demasiado líquida, la mezcla se deshará. Si está muy sólida, será imposible lograr esa textura desmenuzable que tanto caracteriza a este dulce. Cuando la harina tostada y la manteca clarificada están listas, llega el momento de unirlas en un recipiente enorme junto con el azúcar y los aromas que darán el toque final. Canela, ralladura de limón, vainilla, almendra molida, ajonjolí. Cada obrador tiene su secreto, su toque personal transmitido de generación en generación. La manteca se añade poco a poco, mientras las manos expertas amasan con delicadeza para conseguir una masa homogénea, pero frágil, porque el mantecado no puede amasarse en exceso. Lo especial de este dulce está en que la masa no debe ser perfecta como una galleta, sino quebradiza, delicada, casi como si estuviera a punto de desmoronarse. La siguiente fase es darle forma a la tradición. La masa se extiende con un rodillo hasta un grosor de entre 1,5 y 2 centímetros, y con moldes redondos o rectangulares se cortan las piezas una a una. No es solo un paso mecánico, es un momento casi festivo en el obrador. Muchas veces, las familias enteras participan en esta parte, porque cortar mantecado significa que pronto llegará el momento de probarlos recién horneados. Encima de cada pieza se coloca un puñadito de ajonjolí, un detalle pequeño pero cargado de identidad, porque al dorarse en el horno libera un aroma irresistible. Y entonces viene la etapa decisiva, el horneado. Los mantecados se colocan en bandejas y se introducen en hornos que rondan los 180 o 200 grados. Aquí, el tiempo y la temperatura son clave, porque el secreto del mantecado no está en que quede duro ni demasiado dorado, sino en que conserve esa suavidad que se deshace en la boca. Cuando salen del horno, el obrador se llena de un perfume que parece un abrazo navideño anticipado. Pero cuidado, los mantecados recién horneados son extremadamente frágiles, casi imposibles de tocar sin que se rompan. Por eso deben dejarse enfriar completamente antes de envolverlos en su clásico papel de seda de colores, ese que todos recordamos de las cajas navideñas. Abrir uno de esos paquetitos es un pequeño ritual, como desenvolver un regalo. En Estepa, uno de los lugares más emblemáticos para este dulce, el proceso artesanal convive hoy con la producción industrial. Las amasadoras gigantes y los hornos de túnel producen miles de piezas por hora, pero aún así, las manos expertas siguen siendo imprescindibles, porque aunque las máquinas ayudan, la tradición no se puede mecanizar por completo. Cada año en Estepa se producen más de 20 millones de kilos de mantecados y polvorones, que viajan no solo por España,
sino también a América Latina, Estados Unidos y toda Europa. Ahora que ya hemos visto el proceso de primera mano, toca preguntarnos, ¿cómo empezó todo esto? Para entenderlo, tenemos que retroceder varios siglos, hasta la España del siglo XVI. Se cree que el mantecado nació en Andalucía, en lugares como Estepa, en Sevilla y Antequera, en Málaga. En esa época, la ganadería porcina era abundante, lo que generaba grandes excedentes de manteca de cerdo. Al mismo tiempo, la producción de cereales también era muy alta. El ingenio popular encontró la solución perfecta para aprovechar ambos productos, mezclarlos con azúcar y dar vida a un dulce que pronto se convirtió en una tradición. Así nació el mantecado, con una receta simple en apariencia pero llena de matices. Con el tiempo se le añadieron aromas como canela, ralladura de limón o ajonjolí, y su textura desmenuzable se convirtió en su rasgo más distintivo. Aunque hoy en día los comemos en toda España, en sus orígenes los mantecados eran un producto local y hasta polémico. Algunos historiadores cuentan que su consumo se impulsó durante el reinado de Felipe II, cuando tanto la iglesia como la nobleza empezaron a ofrecerlos en celebraciones religiosas. De ahí que se ligaran estrechamente a la Navidad. Estepa en particular se hizo famosa gracias a las monjas y artesanas que perfeccionaron la receta con el paso del tiempo, hasta el punto de que hoy en día la zona cuenta con una Indicación Geográfica Protegida, IGP, que garantiza la autenticidad de sus mantecados y polvorones. Y hablando de polvorones, vale aclarar una curiosidad. Aunque mucha gente piensa que son dulces distintos, en realidad el polvorón no es más que una variedad de mantecado, más compacto y con azúcar glass espolvoreado por encima. Más allá de su historia, lo realmente fascinante del mantecado es que, aunque parece un dulce sencillo y humilde, en realidad esconde un universo entero de precisión, paciencia y técnica. No es simplemente mezclar harina, manteca y azúcar. Detrás de cada bocado hay secretos transmitidos de generación en generación. Pequeñas decisiones que marcan la diferencia entre un mantecado común y uno que se derrite en la boca como pura magia. La harina, por ejemplo, no se tuesta solo para darle un tono dorado bonito. Ese paso transforma por completo sus azúcares y proteínas, liberando aromas y sabores que le dan ese carácter inconfundible. Cada segundo de tueste cuenta, porque si se pasa, el mantecado amargará, pero si queda corto, el sabor será plano. Es un proceso que exige experiencia y un olfato casi entrenado para saber el punto exacto. Y luego está la manteca, la reina de la receta. No puede ser cualquier manteca. Debe estar perfectamente clarificada, libre de impurezas, porque incluso un pequeño error puede cambiar la textura, hacerla granulosa o pesada. En los conventos del siglo XVII, la manteca era tratada como un auténtico tesoro. No era solo un ingrediente, era símbolo de riqueza y cuidado. Preparar mantecados se convirtió entonces en un gesto de hospitalidad, un regalo cargado de significado que se ofrecía a peregrinos, viajeros o nobles visitantes, como si cada dulce llevara escrito: «Eres bienvenido aquí». Con el tiempo, el mantecado se fue democratizando, llegando a las mesas de todo el mundo. Pero aunque hoy cualquiera pueda comprar una caja en el supermercado, abrir un mantecado sigue siendo un acto especial. Romper el papel de seda de colores, sentir ese aroma delicado y escuchar el crujido suave antes de que se deshaga en la boca. Es como abrir un pequeño cofre lleno de historia. Cada mordisco nos conecta con siglos de tradición y con una memoria colectiva que viaja hasta nuestros días. Y lo más emocionante es que este dulce nunca ha dejado de reinventarse. Los clásicos de canela y almendra siguen siendo los favoritos indiscutibles, pero poco a poco se han ido sumando variantes irresistibles. De cacao, de limón, de coco, de vino blanco e incluso de aceite de oliva para quienes buscan opciones más ligeras o alternativas a la manteca de cerdo. Cada sabor cuenta su propia historia, mostrando cómo la tradición se adapta sin perder su esencia. Además, cada región ha sabido darle su propio sello. En Astorga, por ejemplo, las famosas mantecadas se parecen más a bizcochos esponjosos, pero guardan el mismo espíritu de tradición y hospitalidad.
En Andalucía, los mantecados se convierten en protagonistas de las fiestas, repartiéndose en procesiones y romerías como símbolo de abundancia y alegría compartida. Y en Estepa, la capital indiscutible del mantecado, la pasión llega a niveles impresionantes. Allí se celebran concursos con mantecados gigantes que pueden llegar a pesar varios kilos, elaborados solo para exhibición. No se hacen para comer, sino para demostrar hasta dónde puede llegar la devoción de un pueblo por este dulce que ha marcado su identidad. Al final, lo que parece un simple dulce navideño es en realidad un símbolo cultural cargado de historia, de innovación y de orgullo. El mantecado es la prueba de que lo sencillo puede ser extraordinario, de que un bocado pequeño puede contener siglos de tradición y al mismo tiempo abrirse a nuevas posibilidades de sabor y de creatividad. El siglo XXI no ha hecho más que reforzar el papel del mantecado como símbolo cultural. No solo es un producto estrella en Navidad, sino que se ha convertido en un embajador gastronómico de España en el mundo. Cada año millones de cajas viajan a otros países para encontrarse con comunidades que esperan ansiosas ese sabor que les recuerda a casa. Al mismo tiempo, la industria ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, ofreciendo opciones sin azúcar, sin gluten y sin lactosa, para que nadie se quede sin disfrutar de esta tradición. Y sin embargo, lo más fascinante es que el sabor clásico sigue siendo insuperable, porque más allá de los ingredientes, lo que mantiene vivo al mantecado es lo que representa: memoria, cultura y comunidad. Cada vez que desenvuelves un mantecado y sientes cómo se deshace en la boca, estás participando en un ritual que millones de personas repiten cada Navidad. Es un gesto pequeño, pero cargado de simbolismo. Dentro de ese aroma tostado de harina y ese sabor delicado, se esconden historias de monjas trabajando en conventos, de artesanos horneando en hornos de leña, de fábricas familiares que hoy abastecen al mundo entero. Y también se esconde el recuerdo de las sobremesas interminables, de las abuelas que sacaban una caja en Nochebuena, de los viajes en los que una cajita se llevaba como regalo. Compartir mantecado siempre ha sido compartir cariño. El mantecado es, al mismo tiempo, pasado y futuro. Pasado porque conecta con siglos de tradición y con pueblos que crecieron alrededor de este oficio repostero. Futuro porque cada generación lo redescubre a su manera, adaptándolo a sus necesidades sin perder su esencia. Incluso las versiones modernas, sin azúcar o con aceite de oliva, mantienen vivo el espíritu de lo que siempre fue. Un dulce frágil que se rompe en los dedos pero se queda grabado en la memoria. Porque hay sabores que no necesitan reinventarse, solo necesitan seguir vivos. Así que la próxima vez que tengas un mantecado en tus manos, no lo veas solo como un dulce. Míralo como un pedacito de historia que viaja en el tiempo hasta llegar a ti. Lo que parece un simple bocado es en realidad la suma de siglos de tradición, de ingenio culinario y de pasión transmitida de generación en generación. Esa textura que se rompe al primer mordisco, ese aroma que llena la casa en Navidad y ese papel de seda de colores que envuelve cada pieza, son símbolos de identidad, de cultura y de momentos compartidos en familia. En Puro Proceso siempre decimos que lo extraordinario se esconde en lo aparentemente ordinario, y hoy lo hemos comprobado una vez más. Detrás de este dulce aparentemente sencillo, hay un universo entero de secretos, técnicas y emociones que nos unen. El mantecado no solo alimenta el cuerpo, sino también el alma, la memoria y la tradición de un pueblo que nunca deja de reinventarse. Y ahora la pregunta es, ¿qué seríamos sin esos sabores que nos recuerdan quiénes somos y que nos invitan a compartir la mesa, las risas y las historias? La respuesta está en cada bocado. Seríamos un poco menos nosotros mismos. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de historia, curiosidades y sobre todo, sabor. Y si quieres seguir descubriendo conmigo esos procesos mágicos que transforman lo simple en extraordinario, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este video. Porque aquí, en cada episodio de Puro Proceso, demostramos que la cocina es mucho más que comida. Es memoria, es cultura y es pasión. Y lo mejor es que esto apenas comienza.